Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos, bosques, montañas y todo tipo de topografía, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a la aldea de Edan, último asentamiento antes de introducirnos en la región prohibida. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Y Daniel lo seguimos teniendo con la voz estropeada, así que lo tendremos en segundo plano como en el episodio anterior. Pues tenemos alguna noticia del camino. Algunos mercaderes con los que nos hemos cruzado nos han contado alguna cosa, como puede ser que ya ha empezado en Disney Plus la serie de Bruja Escarlata y Visión. Por lo menos hay 2 episodios ya y habrá que verlo, a ver qué tal sale, a ver si no han querido hacer más de la cuenta y lo estropean. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de la aldea, nos adentramos dirección a la taberna, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la inspiración literaria. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es el estímulo que anima la labor creadora en el arte para la composición de una obra literaria o artística. ¿Y de dónde suele provenir la inspiración? Pues de las influencias. Hoy en día, a diferencia de cómo era hace no muchos años, la información nos aborda. Nos bombardea continuamente por infinidad de canales de comunicación. El cine, la televisión, la radio, la literatura, las redes sociales, Internet en general. Eso provoca que en nuestros cerebros exista infinidad de información, toda mezclada entre sí, nutriéndonos y uniendo tantos hilos de tan diferente procedencia que nos es difícil concebir una creación realmente única y nuestra al 100%. Quiero decir, todo lo que se nos pueda ocurrir, si lo estudiamos muy a fondo, es muy posible que lo acabemos relacionando con algo que ya has visto u oído. Aunque tu idea esté muy distorsionada con respecto a las fuentes originales, y sí, lo he dicho en plural, es complicado poder asegurar que algo es 100% invención nuestra. Lo que a día de hoy es algo nuevo o, como se suele decir, refrescante para el sector, el canal o el ámbito de influencia que fuere, no es sino un batiburrillo de las ideas o formas de hacer o actuar con alguna otra idea de otro sector, canal o ámbito de influencia diferente al original, dándole ese toque de originalidad, que no es más que añadir algo diferente a lo habitual que ya conocemos. Así pues, crear algo completamente nuevo y original es una tarea realmente complicada. A diferencia de años atrás, en los que apenas había información y era realmente difícil dar con algo nuevo, ahora pasa lo contrario. Hay demasiada información y nos cuesta salirnos de ella. Pero, ¿qué pasa si alguien consigue dar con algo totalmente original? Pues en mi opinión, y dada la sociedad y cómo se suele comportar con lo nuevo y lo desconocido, lo más seguro es que no tenga cabida a corto plazo. Dependerá de que esa nueva idea caiga en las manos adecuadas para que pueda darle un impulso positivo y consiga ver la luz a los ojos del gran público. ¿Qué crees? ¿Cómo lo has visto todo esto, Alma? Bueno, pues a ver, yo creo que hay que diferenciar primero entre 2 cosas que has dicho, que es la inspiración por un lado y por otro lado es la innovación. Inspiración, como dices, son todos esos estímulos que hacen que seamos capaces de crear algo, de crear una obra artística, literaria, pictórica, de cualquier materia, incluso científica. También para la ciencia hace falta la inspiración. Y otra cosa es la innovación. Innovación es crear algo novedoso, algo que no existía antes, o al menos no de las formas que lo tratamos de innovar. Bueno, a ver, innovar para mí yo creo que es prácticamente en nuestros días, si no imposible, muy difícil. En el ámbito literario ya ni hablamos. Y sí, todos nos debemos a influencias de nuestro entorno, a influencias de nuestra vida que van a tasar en cierta medida todo lo que vayamos a crear. Entonces, cuando nos enfrentamos a una hoja en blanco como escritores, o puede ser un pintor o puede ser un músico cuando crea una partitura, no podemos abstraernos de todos los conocimientos que traemos con nosotros, es imposible. Aunque quisiéramos hacerlo, no podríamos, porque somos el producto de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida y desde que
abrimos los ojos, por así decirlo, e incluso antes ya estamos aprendiendo. Pero eso no pasa solamente en la creación artística, pasa en la vida en sí misma. Los pensamientos que tú tienes a veces crees que son tuyos y no son tuyos. Son, por ejemplo, reminiscencias de algo que alguien te dijo hace muchos años y los tienes ahí asentados como recuerdos, como programas en stand-by. Entonces, la innovación en el plano artístico es complicada y también me parece muy curioso eso que has dicho, de que si llegase a darse tendría poca cabida, una cabida dificultosa en la sociedad. Es curioso porque yo también lo creo. Estamos en una dicotomía, en una sociedad en la que realmente hay muchísimos estímulos de todas partes, muchísima información, acceso a la información libre, todo lo que queramos, pero a la vez ese acceso tiene un doble rasero. Y es que tendemos siempre a hacer las mismas cosas y las mismas particularidades. Y cada gremio tiende a cerrarse en una serie de formatos que funcionan. Por ejemplo, en el ámbito literario, cada género, por así decirlo, sea romántica, sea policíaca, de terror, etcétera, cada género tiene sus, por así decirlo, sus A-motives, sus datos que tienes que ir rellenando para hacer una obra de ese género. Si te sales demasiado, si mezclas demasiado con otros géneros o si innovas demasiado, quizás ya no seas tan bien visto, ni siquiera ni por lectores ni por editores. Entonces es curioso porque sí que es verdad que tenemos un acceso total y global a la información, muchísimo conocimiento, más dificultad para innovar porque realmente todo lo que tú pienses lo está pensando otra persona a la vez o ya lo ha pensado. Entonces, pese a todo, en este batiburrillo, innovar es así difícil, pero aunque consiguieras innovar, tendrías esas cortapisas. Es una cosa muy curiosa de las que has dicho que me gustaba apuntar, porque yo también la creo. Bueno, y respecto a la inspiración, pues creo que es otro tema abonado. Aunque no innovemos, la inspiración está ahí. Y realmente yo creo que para hacer una buena obra de cualquier característica, ya sea pictórica, musical, literaria, de la que sea, científica, lo que sea, no hace falta innovar. Hace falta ponerle tu toque personal y de alguna manera entregar lo que tú tienes, aunque no sea nuevo, porque realmente todo está visto y a la gente hasta cierto punto también le gusta lo que conoce y lo que ya ha visto, le gusta verlo repetido una y otra vez. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, bueno, lo que decías, ¿no?, en la inspiración, yo creo que se podría resumir un poco en lo que al escritor, al artista que sea, le hila bien en la cabeza con la historia o lo que quiera plasmar en un lienzo, lo que sea. Por ejemplo, un escritor como es, o como en nuestro caso, pues si está a medio escribir una historia y no sabe cómo seguirla, después le viene la inspiración, básicamente es saber hilar lo que se te ha ocurrido nuevo con lo que ya había previamente escrito, por ejemplo. Y lo que he dicho yo antes y has añadido tú también, que en la innovación algo totalmente nuevo es bastante complicado, no imposible. Pues, siempre se están saliendo noticias de cosas nuevas en otros sectores, como puede ser la tecnología que va avanzando, o la ciencia, la investigación de bacterias, y en todos los sectores hay innovación, hay descubrimiento. Pero siempre desde un punto de vista más genérico pues es bastante difícil, ¿no? Porque eso es lo que comentaba. O sea, tenemos tanta información que nuestro cerebro lo que hace es hilarla entre ella misma y sacar cosas originales basadas de la información que ya tenemos. Es un poco complicado, ¿no?, el trabajar sin esa información para sacar algo diferente o nuevo. Claro, es que realmente somos lo que hemos vivido y lo que conocemos. Entonces, todo lo que vayamos a plasmar sobre una hoja de papel va a ser una transformación de esos pensamientos, recuerdos y sentimientos en letras. Entonces, todo lo que hayamos vivido va a ser lo que guíe esa creación que vamos a hacer, ¿no? Es decir, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Jane Austen, la escritora de Orgullo y Prejuicio y tantas otras obras.
bueno, pues esta mujer, como sabéis, escribía novela costumbrista, romántica, y ha tenido muchísimo éxito, ya tuvo éxito en vida, pero después de su muerte, como sabéis, es hiper famosa, ha creado casi un estilo propio. Bueno, pues esta chica lo que hacía era escribir sobre las cosas de su época, escribía sobre lo que ella conocía en su sociedad. Se sabe que Jane Austen no tuvo mucha suerte en el amor y, sin embargo, ella siempre escribía novelas de amor que acababan bien. Y escribía pues todas estas historias de casas nobles, de paisajes londinenses costumbristas, con esta forma de escribir tan culta. ¿Y por qué escribía así? Pues porque era la sociedad que ella conocía. Ella no se ponía a escribir sobre lugares que no conocía ni clases sociales que no era la suya. Ella escribía sobre lo suyo y lo hacía muy bien. ¿Por qué? Porque su inspiración le venía de ahí. Escribir sobre algo que conoces, no voy a decir que sea fácil porque siempre es complicado eso, hilar todo lo que contiene un libro, una historia, una novela. Quizás es más fácil volverse a inspirar en el caso de perder la inspiración, porque basta con despertarte, ¿no? Por la mañana, estás rodeado del entorno de la realidad que estás plasmando en tu libro. Por lo tanto, cualquier cosa que veas, oigas o huelas puede darte ese clic que te diga esto, por aquí tienes que ir. Entonces, yo creo que por ahí es algo más sencillo. Después, otro tipo de inspiración, como nos puede pasar a nosotros los escritores de fantasía, es básicamente lo mismo. Nosotros nos podemos inspirar en muchas cosas que vemos. Hoy en día es un poquito más fácil quizás porque tenemos muchas referencias y ayuda audiovisual de la que podemos echar mano. O pueden ser cómics, pueden ser dibujos, pueden ser películas de fantasía, pueden ser mil cosas. Nos echen un cable, pero además la realidad que vemos la podemos adaptar también a este mundo de fantasía, utilizando la realidad mezclada con este mundo fantástico que nos estamos inventando, imaginando. Claro, es que yo creo que todo escritor realmente lo que hace es escribir sobre lo que conoce, pero ampliando hasta las cotas que él considera. Me explico. Igual que una persona que, por ejemplo, pongamos, una persona que conoce los barrios bajos de una ciudad porque por alguna casualidad de la vida pues le ha tocado vivir ahí, pues le será muy fácil escribir una novelita sobre los barrios bajos de esa ciudad, aunque no sea estrictamente lo que él haya vivido. ¿Qué pasa? Que esta misma persona, si por ejemplo su género literario fuese la fantasía, como es nuestro caso, podría coger eso que ha vivido en los barrios bajos y traspasarlo a una historia fantástica. Crear una ciudad fantástica, imaginar unos barrios también parecidos a lo que él ha conocido y extrapolar todos esos elementos que él ha conocido y le sirven de inspiración para crear un mundo totalmente diferente. Entonces es como que escribas lo que escribas, siempre vas a coger elementos de algo que tienes a mano, ya sean conocimientos, recuerdos, audiovisual, estímulos, libros, otros autores, etc. Todo lo que tengas lo vas a coger, lo vas a hacer una mélange en la cabeza y lo vas a pasar a tu obra. Y ya es el género en el que te muevas, en el que esta influencia se va a ver traducida. En nuestro caso, como es la fantasía, pues yo pienso que es todavía más rico, porque la fantasía permite una apertura de fronteras mucho mayor que otros géneros. Otros géneros se tienen que limitar a las cosas que su género llega. Por ejemplo, si tú estás escribiendo un thriller, lógicamente pues hablarás de asesinatos, de intrigas policíacas, de incluso políticos, etcétera. Pero no vas a ir más allá, te ceñirás a esa realidad social. En la fantasía, por ejemplo, tú puedes estar escribiendo igualmente un thriller, pero en un mundo fantástico. Creas un mundo fantástico, creas incluso tus propias razas y a la vez se está produciendo un asesinato, se está produciendo intrigas políticas, etcétera. Por eso digo que la fantasía en ese sentido es muy rica
porque te permite una apertura de fronteras mayor que el resto de géneros. No quiero decir que sea mejor ni peor, simplemente es otro género, simplemente pues detallar esto. Ahí tenemos el ejemplo de la película de Bright, la que hace Will Smith y bueno, está en un mundo donde hay orcos, hay elfos, está en el mundo real, pero existen orcos, elfos, etcétera. Y después también tenemos otro ejemplo para ver cómo la realidad se introduce en un mundo fantástico, y puede ser, por ejemplo, con Tolkien. Tolkien tenía fobia a las arañas y por eso las introdujo en su mundo, ¿no? Porque para él era un ser aterrador. Pero claro, es muy chiquitino. Entonces, ¿qué pasa? Que la fantasía te permite, como tú has dicho antes, extrapolarlo al tamaño o a la ferocidad que a ti te apetezca. Entonces, ella, la araña, por ejemplo, es una araña inmensa. Obviamente viene de las arañas del mundo real, y ahí está, una araña enorme, aterradora, metida en una cueva oscura. Y claro, para llegar a ese sentimiento de terror, pues tiene que hacer pasar a los protagonistas por allí. Después, en la obra del Hobbit, igual, en la obra del Hobbit tenemos las arañas en donde los elfos. Al final es coger elementos reales y adaptarlos a lo que te apetezca en el momento que lo necesites dentro de tu obra. Y ya no solo elementos per se, sino también sentimientos. Por ejemplo, un autor que esté pasando una mala racha podrá escribir una obra de carácter oscuro, quizás con mayor tino que una persona que esté perfectamente. ¿Por qué? Porque los sentimientos que tiene en ese momento son sentimientos pues muy oscuros, muy depresivos, etcétera, que es capaz de transmitir a esa obra. Y eso llega al lector. Cuando un autor imprime en sus escritos su corazón, por así decirlo, que al fin y al cabo lo hacemos todos, pero a ese sentido todavía más, pues eso se nota y llega en los escritos. Entonces, no es solo elementos de conocimiento o que apercibes de cosas, sino también sentimientos que tienes en tú mismo, el tipo de persona que seas, las cosas que te gusten, etcétera. Por ejemplo, J.K. Rowling en una entrevista comentó que durante su escritura de Harry Potter, todo el desarrollo de los dementores y de Voldemort, de esa evolución del mal, por así decirlo, venía muy entroncada con la situación que ella estaba viviendo en su vida, que estaba pasando por un divorcio, estaba pasando por la muerte de su madre, todas situaciones bastante terribles, y eso le estaba, por así decirlo, inspirando para representar ese mal que quería representar en Harry Potter. Sí, me estaba acordando ahora que, mientras contabas esto, un meme de Harry Potter, lo leí hace poco, decía que cómo puede ser que digan los protagonistas Hogwarts es el lugar más seguro del mundo, cuando cada 2 por 3 están intentando matar al protagonista, hay tantas muertes y demás, ¿no? Por ejemplo, cuando están en el expreso de Hogwarts dirección a la escuela, está hablando con Ron, le explica eso, ¿no? Explica que dónde va a ir si no es a Hogwarts, porque es el lugar más seguro que conoce. Sí, bueno, eso siempre me ha hecho mucha gracia, es verdad. Los sentimientos, por ejemplo, Rowling ahí seguramente pues habrá tenido sus altibajos, ¿no? De sentimientos oscuros, sentimientos alegres, y ha conseguido ambos concuerden bien, y que el protagonista puede decir que ese es su lugar más seguro que conoce, y a la vez ser el lugar más peligroso que hay durante toda la saga. Sí, es muy curioso. Otro ejemplo de esto que decimos podemos encontrarlo en, por ejemplo, Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle es curioso porque empezó a escribir Sherlock Holmes como consecuencia de los ratos libres que tenía en su consulta, porque él lo que quería era, por así decirlo, triunfar en su carrera de medicina. Pero abrió una consultoría en Londres y no tenía mucho éxito. Entonces, en los ratos en los que pasaba libres, que no hacía nada, pues empezó a escribir sobre nuestro detective inspector favorito. Bueno, que no era inspector, era detective. Y bueno, y el mundo se ha favorecido de nuestro querido Sherlock Holmes gracias a esto, gracias a que un médico frustrado, por así decirlo, le dio la genial idea de escribir.
También tenemos el personaje de Watson, es médico. Entonces yo creo que, esto no lo sé, pero entiendo que la inspiración del médico como Watson sería por su propia carrera de medicina, por así decirlo, frustrada, ¿no? Entonces son ejemplos que te dan a entender pues esto, que la vida va dando vuelcos y a veces las cosas que parecen que están mal, las cosas que parecen que nos van a hundir, nos dan la inspiración para crear grandes cosas que a lo mejor pasan a la posteridad pues como grandes obras, como en el caso de Sherlock Holmes. Sí, ejemplos tenemos muchos, de infinidad, porque hay infinidad de libros, infinidad de películas, infinidad de series, infinidad de cómics, de todo, de obras de arte. Cada una tendrá su historia y cada una tendrá su reflejo en la realidad o en los sentimientos o en la vida de sus autores, ¿no? Bueno, te puedo preguntar que nos expliques alguna de las tuyas para cuando escribías tu saga. ¿Te refieres a la inspiración? Sí, ¿de dónde te venía la inspiración? Si tienes alguna anécdota de, yo qué sé, de algún viaje o alguna acción que hayas hecho en la vida real que te haya hecho ese clic para añadirlo en la novela o adaptar esa idea o esa acción a la novela. Bueno, pues a ver, mis influencias son muy variadas, son muchas porque realmente la saga que yo he escrito, que es la he titulado Saga Cosmos, la primera novela, que es la que está escrita, es Entre Mundos, aunque todavía no está publicada, tiene muchísimas influencias de autores como Julio Verne, por el tema de las aventuras. También tiene muchas influencias de sci-fi, de ciencia ficción. Aunque es una novela fantástica, te toca muchos géneros a la vez. Entonces, ¿de dónde me vino la inspiración? Bueno, yo siempre he querido, de hecho siempre he escrito fantasía, aunque lo he hecho en foros de internet, en comunidades, etcétera, sin publicar nada. Pero en este caso pues quise hacer un libro completo y la inspiración me vino pues de muchas maneras. Por ejemplo, la obra tiene mucho de aventura, en plan Julio Verne, en plan de búsqueda de un lugar concreto, de aventuras trepidantes que pasan en medios de locomoción, porque es una obra así un poco steampunk. No es medieval, no es fantasía medieval ni nada, es una obra más steampunk, por así decirlo, con toques de ciencia ficción. Entonces, todas esas aventuras, después la arqueología, a mí me gusta mucho la historia y también estudio arqueología y eso se ve mucho en la novela. Por ejemplo, hay varios personajes protagonistas que de hecho son arqueólogos y son los que inician toda la trama, los que encuentran el artefacto que va a causar pues toda la trama del libro. Así que tienes varios Daniel Jackson ahí, ¿no? Sí, un poco más mayores que Daniel Jackson, al menos al principio, no digo nada más. Pero sí, el tema de la aventura, lo que es con estas influencias tipo Tomb Raider, Indiana Jones, incluso Stargate también. Todas estas influencias a mí me han llegado siempre, entonces mi obra se embebe de eso. Entonces, básicamente, un poquito eso. Y luego, lo que es el tono de la novela, yo lo que quería que fuese ese tema de supervivencia y de enaltecer los valores de la voluntad humana, ¿no? De lo que la férrea voluntad de las personas puede lograr si realmente busca algo, lo que sea. Hay un montón de personajes, cada uno tiene sus tramas, pero quien la lea verá que lo que más he buscado es hacer denotar esto, la fuerza de voluntad que tienen los personajes para lograr unos objetivos concretos y, por supuesto, uno global. Pero bueno, sí, todas estas influencias que han marcado mi vida están impresas en la novela. No me puedo abstraer de ellas y tampoco quiero, porque realmente son las cosas que me mueven y que más me gustan. Entonces hay mucha epicidad, hay mucho viaje, a mí me encantan los viajes, hay mucha aventura, muchísima aventura, hay arqueología, hay tumbas, hay de todo. Es como un batiburrillo, pero bueno, con su trama y bueno, un poquito eso.
Pude ver una portada, ¿puede ser que salía algo del espacio también? Sí, bueno, puse una portada provisional, pero no tengo portada todavía. Como estoy todavía, pues eso, mandando a editoriales y demás, pues eso ya se encargará la editorial el día que sea. Puse una provisional que era así como una persona yendo hacia una especie de puerta espacial, así como del espacio, ¿no? Tiene que ver. Lo que pasa es que es muy sui generis, no quiere decir nada realmente. Si yo tuviera que poner una portada, tengo bastante clara la idea de la portada que querría y no sería esa. ¿Cómo empezaste la aventura de esta saga? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Y qué fue lo que hizo ese clic de decir, voy a escribirla, me voy a poner con todo lo que tengo a escribir esta historia porque se me ha ocurrido X? ¿Qué es ese X? Bueno, pues yo para empezar hice todo lo que es el argumento global, ya lo tenía pensado. O sea, lo que es el argumento total de la novela, lo que engloba todo, ya lo tenía pensado desde el principio. Y luego, las tramas de los personajes ya las había pensado previamente por separado, porque me parecían tramas muy buenas por sí mismas, pero dije, ya que voy a hacer una novela con mucha epicidad y muy grande, porque mi idea siempre fue hacer una novela grande, o sea, una obra grande, voy a meter estas historias que caben perfectamente y voy a crear un mundo para ello. Y también el mundo estaba creado precisamente para lo que iba a pasar, porque realmente la novela de lo que va es de una catástrofe a nivel planetario. No es nuestro planeta, pero es una catástrofe a nivel planetario. Y es una obra, pues eso, de supervivencia, de aventuras, de muchísima acción. ¿Y cómo surgió? Pues así, tuve la idea del argumento global y dije, bueno, pues voy a empezar. Y empecé escribiendo en una cueva. Todo iba a empezar en una cueva. ¿Por qué? Pues bueno, otra influencia, otra inspiración. Yo, por ejemplo, he hecho espeleología y conozco las cuevas. Conozco cómo es bajar a una cueva, cómo es hacer rappel, cómo es todas estas cositas tan interesantes para mí. Y pensé, pues voy a empezar. Y empieza un poco, pues como podría ser un poquito viaje al centro de la Tierra, salvando las distancias, no tiene nada que ver, pero es eso, empieza como un viaje al centro de la Tierra buscando una civilización perdida por parte de un equipo arqueológico, ¿no? Y así es como empieza la historia. Y básicamente así pasó. Yo tuve la idea global y luego de lo global fui a lo particular. Y ya lo dejé fluir porque yo no sé si lo he dicho muchas veces, pero soy escritora, ¿cómo se dice? Creativa, es decir, yo dejo que las historias vayan fluyendo ellas solas en lugar de tenerlo todo súper cerrado. Aunque tengo idea de a dónde quiero llegar, no tengo grandes esquemas preconcebidos de lo que va a pasar. Prefiero encontrarme con los sucesos que luego suceden y eso es muy interesante porque digo, ¿cómo ha llegado este personaje aquí? No me lo esperaba y está ahí, ¿sabes? Escritora descubridora, esa era la palabra. Yo lo conozco como escritor de brújula. Pero bueno, entonces entiendo que antes, o sea, de todo lo que nos has explicado, es que tenías preescrito o preconcebido en tu mente todas las historias de que iban a suceder dentro del libro y luego las has juntado en una historia global. Pero lo que yo preguntaba es, ¿cuál fue ese primer momento antes de tener nada pensado de decir voy a ponerme a escribir? Pues la verdad es que no recuerdo un momento per se, porque yo he escrito desde que soy adolescente, creo que no he dejado de escribir nunca. Para mí, ya te digo, para comunidades, para cosas propias, no es que dijera, voy a escribir un libro, porque yo siempre he estado escribiendo. Entonces, no sé, simplemente nació la idea de hacer seriamente una novela seria, y esa fue el comienzo, sin más. ¿Y hay algún documental o película o serie que te haya inspirado algo más importante? O sea, algo que tenga mucha influencia en tu libro. Mucha influencia, pues ya te digo, autores como Julio Verne por las aventuras
Lovecraft por el tono oscuro que algunas veces adquiere la novela, porque es así también un poco oscura, por la amenaza que azota el planeta y demás. Y luego, pues, Stargate también me ha influido porque, a ver, la tecnología que encuentran de una raza primigenia es tecnología avanzada. Entonces, también tiene influencia de eso. Es que todo lo que soy yo, la historia, los viajes, el submarinismo, también hay una estación submarina en la novela. En fin, muchísimas cosas. Vale, entonces también has dicho que el mundo no es la Tierra, es un planeta inventado, supongo, pero ¿la sitúas dentro del universo conocido, real, o es totalmente fuera? Bueno, es dentro del universo conocido porque considero que el universo es tan grande que no hace falta crear un universo aparte. Es enorme, o sea, podría estar en cualquier lugar. ¿Y en tiempo? O sea, si ahora estamos nosotros en la época actual, ¿tu historia la colocas al pasado, al futuro, al presente? Es que esa es la gracia. En el planeta que he creado, el mundo que he creado es un poco desigual. No todas las naciones han evolucionado igual. Entonces, hay una nación que es, por así decirlo, la pionera y la tecnológicamente avanzada, que estaría un poco casi en la revolución industrial, por ahí. Y luego hay otras naciones que, por ejemplo, están en el Renacimiento, para que te hagas una idea. Luego también hay zonas de tribus que están a nivel neolítico. Esas son las menos, pues, pero bueno, como pueda ser en la Tierra, pues las tribus que hay en el Amazonas ahora, que todavía perviven. Es anecdótico. Pero es como que es un mundo en el que no se ha evolucionado igual. Entonces, claro, la amenaza que llega para todos igual, pero no todos están igual preparados. Vale, entiendo. Pero entonces el desarrollo de la novela se desarrollaría a la par que en nuestra realidad. Es que no tiene nada que ver con la Tierra. Entonces, como no tiene nada que ver, tampoco lo comparo. No sé en qué momento estaría la Tierra, no me lo he planteado. Vale, no te lo has planteado. No, lo preguntaba porque podría ser que en algún momento, si decides ponerlo o no, los humanos de la Tierra puedan ir allí, o al revés, que los de tu historia puedan encontrarse con el planeta Tierra. Sí, sería perfectamente factible. Además, por lo que he escrito, hay incluso otras razas, para ellos alienígenas, pero que no son más que habitantes de otros planetas y tal, que no conocen, obvio, que están por ahí. Entonces sí, podría estar la humanidad, imagínate, en un futuro o lo que sea. Pero yo prefiero no meterme en camisa de 11 varas, sino mezclarlo con la realidad pura y dura, porque eso ya sería quizás demasiado. Como ya la obra tiene demasiadas influencias de demasiadas cosas, mejor no meterse ya en eso. Pues bien. Bueno, y ahora que he hablado un montón yo de esto, habladme los dos, que estáis los dos, Daniel y tú, de vuestra obra, de Galdin. ¿Qué os inspiró en un primer momento para escribirla? Bueno, pues Galdin ha tenido varias etapas, varias fases. La primera empezó cuando Daniel y yo nos fuimos a una temporada a vivir a Oxford, Inglaterra. Y recuerdo estar sentados en el sofá de la casa donde estábamos viviendo. Tenía yo allí mi portátil y pensé, voy a escribir una historia, a ver qué sale. En ese momento no tenía idea de que iba a salir esta saga que tenemos ahora. Pero bueno, yo me puse a escribir, nos cogí tanto a Daniel como a mí como protagonistas por ir avanzando rápido, ¿no? Cogiendo las influencias del presente, de la vida real, para ir avanzando rápido. Y bueno, nos situé exactamente donde estábamos. Estábamos allí en Oxford viviendo. Y bueno, me planteé que en la situación en la que estábamos realmente, pues volvíamos a casa, volvíamos a nuestras casas, hacíamos el viaje de vuelta. Y bueno, y pasaban X cosas, y entonces ya ahí lo hilo para hacerlo en un mundo fantástico. Entonces, estas primeras páginas que escribí, que fueron unas 30 más o menos, pues tiene tiene mucha influencia de ciencia ficción, cosas con meteoritos, sale
el Arecibo con su radiotelescopio. Aparecen muchos elementos de ciencia ficción y tecnológicos del tiempo del día a día de la época en la que lo empecé a escribir. Hasta ese momento lo estaba escribiendo yo solo. Entonces, luego estuve una temporada que estaba haciendo diversas cosas, trabajando, haciendo viajes y demás, y lo dejé un poco de lado. Iba escribiendo poco a poco, de vez en cuando, pero nada serio. Y llegó un momento, años después, que trabajando en otro sitio, uno de los compañeros de trabajo me preguntó, ¿no? Porque hablábamos mucho y él era el ilustrador, le gustaba mucho dibujar cómics y demás. Y explicándole yo esta historia, pues me dijo, pues me podrías escribir algo y así yo lo dibujo y bueno, que salga lo que salga. Y me dejó esa idea, al final no lo hicimos, pero sí que me dejó esa idea y querer retomar el libro las páginas que había escrito en su día. Pensé en hacer otra cosa porque lo que estaba escribiendo, lo que ya tenía escrito, estaba basado en la época actual, pero yo quería enlazar con cosas fantásticas. Entonces quería hacer un puente que enlazara las 30 páginas que ya tenía escritas con la fantasía que quería añadir en esa historia. Entonces empezamos a escribir, tanto Daniel y yo, que ya se lo comenté, ya le expliqué cómo iba a ser el proyecto entero y demás, y decidimos hacer pues lo que sería ahora el prólogo del primer libro de Galdin que tenemos. Entonces ese prólogo lo escribimos, pero lo escribimos como para hacer un mini relato, porque lo íbamos a llevar a un concurso, que al final tampoco lo llevamos al concurso y nos lo quedamos nosotros, y lo añadimos más adelante en el prólogo del libro. Entonces, eso sería el prólogo, pero luego la novela. Luego, lo que yo ya tenía escrito lo dejamos de lado, porque la idea que yo tenía ahí, dentro del proyecto global de todo lo que sería la saga, decidimos que pertenecería al cuarto libro, lo que sería la segunda trilogía. Entonces, eso lo dejamos aparte y cogimos la idea de hacer el puente hacia la aventura fantástica a través o empezando con el mini relato que escribimos, que es ahora el prólogo. Entonces, una vez ya teníamos el inicio, que era el prólogo, yo tenía de después del relato lo que es la presentación del primer capítulo, tenía escritas unas 5 o 6 páginas o así. Entonces, a partir de ahí nos organizamos para eso, para ir avanzando trama, ir avanzando un poco, y cogemos un poco de referencia, pues todo lo que conocíamos, sobre todo videojuegos, porque también nos han unido mucho los videojuegos durante toda nuestra vida, hemos jugado juntos a infinidad de juegos. Entonces hemos querido hacer referencia a las aventuras que hemos conocido en estos juegos. Después también tenemos nuestra influencia, como te pasa a ti, pues con Asimov. Tenemos influencia de Tolkien, tenemos influencia, no sé, de muchos sitios. Entonces hemos ido añadiendo en este relato todas las influencias que íbamos teniendo. Entonces, por lo que he entendido, ya tenéis pensadas 2 trilogías. ¿Tenéis ya todo lo que son los argumentos preparados, así aunque sea de forma un poco genérica para cada novela, y lo que va a incluir? Tenemos pensado más o menos qué va a pasar muy por encima, o sea, como sinopsis. Tenemos, por decir algo, la sinopsis de cada libro, pero no lo tenemos desarrollado de ninguna manera aún, pero sí que sabemos más o menos de lo que va a ir. Entonces, por ejemplo, esta trilogía primera va a ir de fantasía épica medieval, y la segunda, como ya he dicho, lo que ya tengo escrito va a ser algo del presente, o sea, va a ser más de ciencia ficción y así. Entonces, es moverse por esos campos, por esos géneros, a ver qué sale. Y qué nos influencia cuando toque. Pero sigue la misma historia, ¿no? Quieres decir, la primera trilogía y la segunda seguirán la misma historia. Y son tramas diferentes, pero se entrecruzan entre ellas. Vale. Y otra pregunta, que ya que estamos hablando de vuestra novela, me gustaría haceros. Sois 2 escritores
aparte de amigos de toda la vida. ¿Cómo hacéis para escribir juntos? Lo digo porque me resulta curioso, porque como yo siempre escribo sola, quisiera saber cómo hacen los escritores que compaginan sus escritos con otro escritor. Esto es algo que no nos preguntan tanto, pero sí que nos dejan caer el cómo lo hacéis, porque mucha gente que lo ha leído o nos han hecho reseñas o lo que sea, suelen destacar que no se nota la diferencia entre un escritor y otro, que no ven dónde está escribiendo uno o dónde está escribiendo otro. Esto se debe a que nosotros lo que hacemos es, básicamente, nos reunimos, bueno, ahora ya no tanto con esto del no poder salir a la calle y demás, explicarnos cada uno las ideas que tiene, de ponerlas en común. Y entonces Daniel lo que hace, que a él se le da mucho mejor, bueno, le es más fácil porque va mucho más rápido que yo, él lo que hace es desarrollar la trama principal y después pues va añadiendo todo lo que las ideas, tanto las que tiene él como las que tengo yo, las va añadiendo dentro de la trama. Entonces yo luego lo que hago es revisarlo todo, añado aún más cosas que se me van ocurriendo según voy leyendo, según van pasando el tiempo y bueno, lo hago un poco más narrativo, ¿no? Porque él lo que hace es escribir las ideas generales, entonces yo intento, porque a mí me es más fácil detallar, escribir los escenarios, describir los personajes, ¿no? Enlazar un poco todas las ideas para que quede pues como al final queda la novela. Básicamente lo que hacemos es escribir uno encima del otro, no uno hace una parte y otro hace otra. Con eso lográis una sinergia, está muy bien pensado porque así no son dos estilos diferentes, sino que lo que hacéis es sumar. Claro, lo que hacemos es eso, ¿no? Él empieza, deja las ideas generales, hace la trama, yo voy encima, coloco todas las descripciones, todo lo que sea narrativo y después, cuando ya tenemos toda la historia terminada, lo que hacemos es repasarla una y otra vez. En el primer libro, cuando hicimos la primera publicación, la revisamos 7 veces cada uno, creo que fue. Entonces, claro, cada vez que repasas, aparte de corregir faltas de ortografía y demás, pues se te van ocurriendo más cosas, le vas añadiendo detalles a escenas que crees que le pueden quedar bien, o has visto un documental o has vivido algo que te hace pensar en algo que podrías incluir dentro de la novela. Entonces, cada vez que la revisábamos otra vez, pues íbamos añadiendo cositas. Cuando crees que ya estás, siempre se te ocurre otra cosa nueva. Sí, básicamente. Sí, es verdad, eso creo que nos pasa a todos. Yo, por más que... Yo llega un momento, de hecho, con esta novela ya ha llegado un momento en el que he dicho basta. Hasta aquí he llegado, ya no voy a meter nada más, ni voy a corregir nada más, porque ya son tantísimas veces de corrección que sé que si sigo corrigiendo voy a seguir cambiando y voy a seguir añadiendo o corrigiendo cosas. Entonces no tiene fin. Es lo que estáis diciendo vosotros. Sí, aparte de la corrección llega un momento que dejemos basta ya, porque es que cuanto más veces lo corrijas, más perfecto va a quedar, obviamente. El problema es que siempre vas a encontrar algún fallo, algo, lo que sea, una coma o una R que se ha colado ahí que no pinta nada, lo que sea, te encuentras de todo. Pero sí que es gracioso con lo que ha dicho ahora Daniel, porque claro, durante el desarrollo de la historia y también durante las correcciones, pues claro, a mí se me iban ocurriendo cosas y siempre, como en esas épocas, antes del 2018, nos veíamos muy a menudo, nos veíamos 2 o 3 veces por semana. Claro, casi cada vez que quedábamos, que nos veíamos, le iba con alguna idea para incluirla. Entonces esa la debatíamos y al final la acabábamos poniendo. Pero claro, el hecho de ya tener todo el trabajo que teníamos corrigiendo y desarrollando la historia, yo iba metiendo aún más cosas, más cizaña, más chicha, pues al final, claro, costaba un poco rehacer según y qué partes para poder colocarlas, y ahí un poco la cosa de que estábamos metiendo casi demasiado, ¿no? Pero bueno, yo me lo pasé bien, para mí era divertido. Vale, y ahora os voy a hacer una pregunta que me parece muy curiosa y es ¿cuál es vuestro personaje favorito para cada cual de vuestra obra? Ese con el que os sentís más identificados, ya no tiene por qué ser identificados, sino que os hace vibrar de alguna manera especial.
¿Quién es? A ver. Bueno, aquí es fácil y difícil, porque ambos tenemos nuestro personaje. O sea, los personajes de nuestra obra están inspirados en alguien, la mayoría. Entonces, los personajes principales, Sansfear y Angiel, somos nosotros, Víctor y Daniel. Sansfear y Angiel son los nicks que utilizamos normalmente por internet. En los juegos, en donde sea, donde haya que poner un nick, se pone ese nick. Entonces, claro, los personajes principales seríamos nosotros, básicamente, por lo tanto le tenemos ese cariño extra, pero además hay otros personajes que están basados en amigos nuestros y están dentro de la obra. Entonces, claro, les tenemos cariño casi todos. Ahora, que nos guste más o menos, eso ya es complicado, porque claro, a cada amigo tuyo lo quieres por lo que es. Entonces, es difícil decir cuál te gusta más y cuál te gusta menos. Claro, es que esto que habéis hecho es complejo, porque si realmente os inspiráis en los personajes, en personas reales, ya no solo vosotros, sino de vuestro entorno, es como hacerlo muy personal. Yo creo que tendría problemas con ello, porque si bien la inspiración viene, aunque no lo quieras, y algunos personajes sí que es verdad que se parecen a gente del entorno, hacerlo así premeditadamente en plan de este va a ser como tal, y ya luego como que pienso que te puede restringir un poco, como no voy a hacerle esto a este personaje porque fíjate, es Juanito, no me voy a cargar a Juanito, ¿sabes? Es lo que se me ocurre. Sí, eso hemos tenido alguna discusión, porque yo le he dicho alguna vez a Daniel de cargarnos a alguien y claro, él no me ha asesinado porque estamos en la vida real y no toca, ¿no? Pero en vez de matar a un personaje, casi me mata a mí. Eso, ¿no? Entonces, sí que por darle vida a la historia, a la trama, sí que se me ha ocurrido alguna vez hacerle algo a algún personaje principal, pero es lo que tú dices, ¿no? Es un poco difícil deshacerse de personajes a los que les tienes tanto aprecio, ¿no? Alguna sorpresa caerá en algún momento. En general, yo tampoco soy partidaria de matar a personajes, a no ser que el argumento lo requiera fehacientemente, o sea, que sea ya de requerimiento, porque un personaje muerto es un personaje que ya no recuperas, a no ser que lo hayas creado con ese destino al pobre infeliz, porque es verdad que a veces se crean personajes con destino funesto simplemente para cumplir una función, pero si es un protagonista o algo así, desprenderse de él, es duro. A mí me parece duro y además es que ya cierras la puerta a toda una trama que podría ser, ¿no? A mí me cuesta deshacerme de personajes. Además en Galdin tenemos un personaje que es Antón. Antón en un principio iba a aparecer al principio de la historia, o sea, en el prólogo y las primeras páginas de los primeros capítulos, y se iba a quedar ahí, iba a ser un borracho vagabundo que se encuentran en una taberna y se acabó, no iba a ir a más. Y después ha resultado que es uno de los personajes principales, ¿no? Lo tenemos dándolo todo por todos lados. Sí, esas son las curiosidades que pasan, que a veces los personajes evolucionan ellos solos. Yo, por ejemplo, tengo a dos personajes que no llegan a tener romance, pero sí que tienen interés romántico, y yo jamás en la vida había pensado que eso hubiera podido pasar, pero pasó mientras escribía y no sé cómo, porque realmente no estaba pensado ni nada. Por eso los personajes van evolucionando ellos solos y te hablan y te dicen, no, esto no quiero, y los llevas por un derrotero y dices, pues si me llevas por ahí voy a hacer esto, y te lo dicen claramente. No sé si al resto os pasa lo mismo, pero a mí me pasa siempre. Sí, no, aparte, mira, Daniel me ha escrito y me dice que según y qué personajes es muy difícil matarlos porque tienen cabida en la segunda trilogía, entonces no se les puede tocar en principio. Entonces ahí, según y qué cosas, hay que tenerlas en cuenta también. A no ser que los mates como Gandalf, por ejemplo, que muere pero no muere y luego vuelve a salir. Es un Super Saiyan, ¿no? Cuanto más le hieren, más fuerte se hace. Exacto. Pues muy bien, la verdad es que la idea de escribir con otra persona, así publicar, tiene que ser divertido, sobre todo si es tu amigo, además, en quien confías y con quien tienes mucho en común. Porque sí que es verdad que la aventura literaria es a veces un poco solitaria,
Tú estás solo frente al ordenador y tu imaginación. Y compartirlo con otra persona que además te está leyendo, está opinando, tiene que ser interesante, la verdad. No, es muy divertido porque ya éramos amigos de mucho tiempo antes, ya quedábamos y hacíamos cosas juntos. En principio no hacía falta, entre comillas, añadir nada externo para seguir viéndonos, pero esto nos ha dado un empujón para darle un poco más de sentido a todo, ¿no? Porque quedamos, aparte de pasear, y parecemos dos viejos andando por los pueblos. Sí, te lo juro. Nuestras quedadas no es ir al sofá de una casa, es quedar en algún sitio de algún pueblo y caminar. Entonces, mientras vamos caminando, dándole vueltas al pueblo, pues vamos hablando y vamos discutiendo eso, las ideas, vamos desarrollando personajes, tramas y demás. Hombre, ojo, eso es el método peripatético, recordémoslo, es el método de los antiguos filósofos griegos peripatéticos que caminaban por el jardín y mientras caminaban hablaban de filosofía y se preguntaban unos a otros. Es muy importante, ¿eh? Estáis haciendo el método peripatético sin daros cuenta. Pues sí, no lo había pensado así, pero es verdad, lo estamos haciendo. Pues sí, seguramente, porque antes solíamos ir a un pueblo porque coincidimos que él vivía y yo trabajaba allí. Después, cuando ya la vida se fue por otros derroteros, quedábamos en otro pueblo que quedaba más a medio camino entre los dos. Y yo creo que los habitantes de esos pueblos, cada vez que nos veían, pensarían, ya van esos dos otra vez. Porque normalmente siempre dábamos las mismas vueltas por las mismas calles, dando el paseíto. Así que... Bueno, podéis extender el paseo y hacer ya senderismo por el monte. Ya eso, en plena naturaleza, todavía mejor. Nunca hemos ido a un bosque a dar vueltas. Siempre hemos estado en algún pueblo. También por comodidad, ¿no? Porque si queremos parar a tomar algo, a unas tapas o un bocata o después ya cenar, pues lo teníamos ahí cerca ya. Entonces... Pues os preparáis bocatas y vais de excursión y mientras tanto habláis. Os lo recomiendo porque es algo que yo suelo hacer y me encanta. Me chifla. Entonces, yo os digo que la inspiración y las ideas os van a venir, vamos, lloviendo a cascadas si hacéis eso. A ver, cuando podamos volver a salir y quedar tranquilamente, a ver qué hacemos. Estaría bien. Bueno, y hablando de lugares, por ejemplo, otra cosa que me ha inspirado bastante es, pues, bueno, la arquitectura o los lugares que frecuencias habitualmente. Yo, por ejemplo, donde vivo, estoy cerca o he vivido también, además, en Sant Boi de Llobregat. Y allí hay un lugar, una colina que se llama La Montañeta, que me ha servido de inspiración para colocar una de las aldeas que sale en la novela. Y después ahí está la cripta de la colonia Güell de nuestro reconocido Antonio Gaudí, y la hemos cogido como inspiración para una de las aldeas que sale en la obra. Como inspiración e influencias, que es el tema que tenemos hoy, pues tenemos 1000. Yo tengo aquí apuntadas unas cuantas más, pero igual estaría bien dejarlas para otro momento porque se nos está yendo largo. ¿O quieres comentar tú algo más? Bueno, de este tema de la inspiración sí que se podría hablar más en detenimiento, hablar de cada aspecto de la inspiración para un escritor, pero también se podría extender para más cosas, no solo para escritores, para cualquier artista, para cualquier creador de contenido, para todo. Y quizás podría llegar a caber un próximo capítulo dedicado a la inspiración. Sí, yo creo que podría dar. ¿Qué opinas tú, Víctor y Dani? Podremos hacer una segunda parte más adelante. Yo creo que podemos dejarlo aquí porque incluso hay una cosa muy interesante que son lo que acabas de hablar tú, que son los lugares que han inspirado tu libro. Pues los grandes escritores también han inspirado sus grandes obras, que todos conocemos, en lugares muy conocidos. Por ejemplo, pues el Jorobado de Notre Dame, que todos conocemos, pues está inspirado en la misma Catedral de Notre Dame para la obra de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Como estos, hay muchísimos ejemplos de los que podemos hablar y yo creo que es tema de debate para otro podcast. Pues muy bien.
Pues entonces lo dejaremos aquí y emplazamos este mismo tema para otra ocasión. Así que tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la aldea en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Tenemos refugiodelaventurero@gmail.com, en el que nos podréis escribir para introducirnos nuevos temas de los que queráis que hablemos, o si queréis participar tanto activamente junto a nosotros como pasivamente, como ha hecho Daniel en algunas ocasiones enviando mensajes, como queráis. Después Alma tiene su Facebook, que es @alma_mínguez-herrera, y después tanto Daniel como yo, por parte de nuestra saga, tenemos @sagagaldin en Instagram o en cualquier otra red social. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio del Aventurero. Acordaos de cerrar la puerta al salir, que hace frío. Y buen viaje, aventureros. Muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, aventureros. Bueno, y de parte de Daniel, buen viaje a todos y cuidaos mucho. Hasta luego. Y ahora quiero dar como inciso que pedir disculpas del programa anterior, que se escuchaba algo raro, era un poquillo molesto, pero bueno, no teníamos manera de arreglarlo, o al menos yo no tengo el conocimiento para editarlo mejor, entonces quedó como quedó. Simplemente eso, disculpas por cómo salió y nada, a ver si ya vuelve a escucharse bien. Hasta luego.